Dice, ¿lo tenemos todos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y vuelve a decir, no sois carnales. Oramos. Padre que estás en los cielos, el título de esta tarde es Hospitales que no dan de alta, parte 2. Hospitales que no dan de alta, parte 2. Aprendimos en el estudio anterior de que la iglesia, decíamos, es un hospital del alma. Enfermos que vienen al lugar para ser, número uno, sanados. Un hospital que no levanta solamente cuerpos, sino que levanta almas enfermas, espíritus enfermos, cuerpos con demonios, personas con egoísmo, avaricia, y son desatadas y son liberadas y sanadas en este hospital. Hablábamos que el hospital tiene secciones, ¿verdad?, que están conformando este hospital, y hablábamos que hay unidades de cuidados intensivos, cuidados críticos, que es la UCI, unidades de pacientes internados y unidades quirúrgicas. Y hablábamos que un hospital, todo hospital, es con el objetivo de dar de alta a ese enfermo. Ningún hospital quiere mantener a un enfermo todo el tiempo en la camilla, por diferentes razones. Número uno, porque llegó ahí para llegar enfermo y salir curado y sanado. Número dos, el tener el espacio en esa camilla nos ocupa espacio para que otro enfermo pueda ocupar la camilla de ese enfermo. Entonces necesitamos en los hospitales del alma desalojar esas camillas para traer un nuevo enfermo que pueda ser sanado. Todos los que hemos estado acá hemos sido invitados a este hospital del alma. Alguien nos invitó, nos trajo, y por medio de esa invitación nosotros hemos asistido a este hospital y Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestras actitudes pasadas. ¿Cuántos han sido cambiados por Dios en esta hora? Y lo que sucede es que dentro del hospital habemos personas, y dice el apóstol Pablo, que unos reciben leche y otros reciben viandas. Y lo que hablábamos era lo siguiente. Lo que el apóstol Pablo está relatando aquí a los Corintios es lo siguiente. Usted y yo vamos a aprender esto. Dentro de la iglesia hay personas que están recibiendo leche y otras que están recibiendo viandas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ambas son alimento. La diferencia es en el estado que cada una de ellas está. La leche es alimento y la vianda es un alimento sólido. Ambas son alimento. El cristiano está llamado para recibir ambas, pero está llamado no para recibir leche todo el tiempo. ¿Qué pasaría usted si su hijo usted pasara amamentando a su bebé todo el tiempo? ¿Qué pasaría? Primero, con sus pechos se van a deformar. Después, usted va a decir como madre, no, bichito, ahí ve quién te da alimento, pero yo ya no puedo seguirme sacrificando por vos. Ya pasé meses y meses y el niño, no. Y llega un tiempo donde ese niño ya no tiene que seguir recibiendo leche, porque ya está preparado para recibir viandas. Su crecimiento le da la estatura para recibir alimento sólido. El apóstol habla a los corintios y les dice, número uno, hermanos. Cuando les dice hermanos, lo que está denotando el apóstol es lo siguiente, que son creyentes. Son hermanos del cuerpo de Cristo.
Muchos quisieran hablar de personas que no son creyentes, pero el apóstol Pablo dice aquí hermanos. Entonces significa que son personas que acuerpamos el cuerpo de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo nos está hablando a usted y me está hablando a mí en esta tarde. Y habla de personas, unas que reciben leches y otras que reciben viandas. ¿Y qué es la diferencia entre estas dos? Pues el apóstol nos enseña una figura que es la siguiente. Número uno, cuando hablamos de leche lo vamos a asociar a los carnales. Diga conmigo, carnales. Y cuando hablamos de viandas y alimento sólido, eso lo vamos a asociar a los espirituales. Diga conmigo, espirituales. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de los carnales, está hablando de esos bebés, de esos niños que han entrado a las UCIs, que necesitan atención 24/7, que necesitan cuidados intensivos, que necesitan una enfermera de planta, que necesitan a un doctor que no se mueva todo el día cuidando a ese bebé. Esos son los carnales, los niños que están bebiendo leche. Son esos niños en Cristo. Como por ejemplo un niño es un niño, es inmaduro y está actuando conforme a la carne. Entonces el apóstol Pablo distingue a estos carnales. ¿Y qué dice de los carnales? Pues los carnales lo que hablan es que piensan en base a los criterios humanos. Esos son los carnales. Aquellos que piensan en base a los criterios humanos. ¿Y qué es una persona que piensa en base a los criterios humanos? Un criterio humano es el siguiente: si a usted alguien lo ofende, su criterio humano le dice, usted vuelva a ofender a esa otra persona. Eso es un criterio humano. Eso es actuar bajo la carne. Si a usted a alguien lo agrede, usted agrede de regreso. Eso es un carnal, una persona que actúa y piensa en base a criterios humanos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces un carnal tiene criterios humanos. Su mente es carnal. Su base es carnal. ¿Qué es otro criterio humano? Un criterio humano es la expresión del ser humano en su máximo esplendor, que es el egoísmo. No sé si usted ha intentado con un niño, pero usted va donde el niño y el niño se está comiendo una paleta o el niño está comiendo algo y usted le dice al niño, dame. ¿Y qué le dice el niño? No, si esto que dice, esto es mío. Eso es carnalidad, criterios humanos, egoísmo. Entonces el carnal lo que hace es, esto es mío, actúa como un niño espiritual. El bebé, ¿en quién piensa el bebé? Solo piensa en él, solo piensa en sobrevivir, solo piensa en la leche que se le tiene que dar. Entonces el bebé espiritual todo el tiempo está pensando en el egoísmo, en el yo. El niño nunca piensa en su mamá. El niño nunca piensa en el otro. El niño nunca piensa que lo que tiene que hacer. El niño nunca piensa en lo que tiene que dar, porque es un niño espiritual. Entonces los carnales son aquellos que están pensando bajo los criterios humanos. Y yo quiero que usted ponga atención, y hay una foto que el apóstol Pablo revela de los carnales que está en Romanos 7 y dice, escúchelo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:5. Ahí usted puede ver la foto de un carnal. Si usted quiere verle la foto a un carnal, lea Romanos 7:5. Romanos 7:5 nos enseña de la foto y cómo actúa un carnal. Pasiones pecaminosas que obran bajo la ley y obras que son
para muerte y no para vida. Ahora bien, pero el apóstol en esta parte está distinguiendo, dos personajes. Uno, los carnales, y dos, los espirituales. Ahora bien, dentro de este rango hay tres hombres que usted y yo vamos a aprender en esta hora. Y le vamos a agregar uno más. Primero, vamos a hablar del hombre natural. Dos, vamos a aprender quién es el hombre carnal. Y tres, vamos a aprender quién es el hombre espiritual. Primero, el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? Pues Primera de Corintios 2:14, yo quiero que usted lo abra para que usted y yo aprendamos en esta hora quién es el hombre natural y quién es el hombre carnal. Primera de Corintios 2:14. Lo tenemos todos. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre, como dice, natural, que dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Quédese ahí con la Biblia. Ese es el hombre carnal. El hombre carnal es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que inició con el patrón de Adán. El hombre que no conoce a Dios es el hombre natural. Éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Nosotros veníamos con el chip de Adán, con el ADN de Adán, el pecaminoso. Nos hablaban de evangelio y ¿qué hacía usted? Le aventaba la puerta al otro. Le hablaban de Cristo y usted decía, ¿y esas locuras qué son? Le hablaban de que los cristianos diezmaban y usted criticaba y decía, yo no soy, ¿cómo es ese dicho? Animal para estar alimentando lagartos. No sé cómo es que dice ese dicho. Usted y yo decíamos eso, ¿se recuerda? ¿Por qué? Porque éramos naturales. Ahora bien, está el hombre natural, que es el que habla 1 Corintios. Ahora veamos cuál es el hombre espiritual. Leámoslo ahí mismo en el 15. 1 Corintios 2:15. ¿Lo tenemos? En cambio, ¿qué dice? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ahí tenemos al natural, ahí tenemos al espiritual. ¿Y cuál es el espiritual? El espiritual entonces es el que conoce las normas de Dios. El espiritual es el que vive su vida bajo las normas de Dios. Es el que vive bajo los parámetros de Dios. Es el que vive bajo los criterios espirituales de Dios. ¿Y cuál es el carnal? Es el tercero. Porque aún sois carnales. 1 Corintios 3:3. Leámoslo. Ahí mismo, 1 Corintios 3:3. ¿Lo tenemos? Porque aún sois carnales, como dice, pues habiendo entre vosotros que hay celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta hora? Hemos aprendido que el apóstol Pablo está distinguiendo tres tipos de personas. Primero, los naturales, el hombre natural. Segundo, los carnales. Y tercero, los, vamos a decirlo todos, espirituales. Entonces, los naturales son los que no entienden nuestro lenguaje. Los carnales son los que entienden, están dentro de la iglesia, pero viven y siguen viviendo bajo sus criterios humanos. Egoísmo, avaricia, contiendas, pleitos y disensiones. Y el espiritual entiende las cosas del espíritu por medio del espíritu y actúa por medio del espíritu. Ahora bien, dentro de los hospitales del alma hay personas
que son espirituales y hay otras que son carnales. ¿Quiénes son los carnales? Los bebés. Los que todo el tiempo pasan en las UCIs de los hospitales. Los que todo el tiempo pasan demandando atención. Los que todo el tiempo pasan demandando que les den. Son los que salen de las iglesias diciendo: me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor. Cuando se supondría que desde el momento que usted conforma y es parte de una iglesia, usted es el primer llamado a dar amor a los demás. Entonces, ese es el bebé, ese es el carnal, el infantilismo espiritual dentro de los hospitales. Pero también hay espirituales. Estos son los que entienden y empiezan a recibir carne sólida. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia? Porque la gran pregunta es la siguiente. Usted y yo en esta hora queremos aprender, uno, si somos carnales, si somos espirituales o somos naturales. Usted y yo tenemos que salir esta tarde sabiendo qué somos. ¿Soy espiritual o soy carnal? ¿O soy alguien natural que no entiendo lo que estamos hablando en esta hora? Entonces vamos a hablar de las evidencias de la carnalidad. Y primero, hablemos de 3 evidencias de un carnal según lo que el apóstol Pablo está evidenciando ahí. Primero, número 1, se creen espirituales. Vosotros creéis que están aptos para la vianda, pero no estamos aptos para la vianda. Entonces, el carnal cree que ya es un adulto espiritual y actúa como un adulto espiritual y quiere fingir como un adulto espiritual. Está dentro de las iglesias, habla de sus años de servicio. Él dice: yo tengo 20 años de portar este uniforme, sin darse cuenta que tiene 20 años de ser un niño espiritual portando un uniforme de un adulto. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que pobla las iglesias creyendo que ya son adultos por sus años, por su tiempo dentro de la iglesia, y no se dan cuenta que son bebés espirituales. Número 2, usted quiere identificar a alguien que está en la UCI, alguien que todavía es un bebé. Usted dice: este es un bebé, este es un niño espiritual, este es un infantil. Vea sus relaciones humanas. El apóstol Pablo les dice: ustedes andan peleándose entre ustedes, viven entre contiendas. Entonces, segunda manera para identificar a un carnal es malas relaciones interpersonales. El carnal no se lleva con nadie. El carnal en el trabajo siempre hay alguien que le cae mal. Ve a la persona que está a la par y dígale: ¿no será usted alguien de esos? Entonces el carnal siempre llega a la universidad, hay 2 compañeros, ese me cae mal, ese me cae, pum, hace su grupito. Siempre. Tiene malas relaciones. Tiene malas relaciones en el trabajo, tiene malas relaciones. Ahora, mira, haz esta pregunta. Tú tienes malas relaciones en el trabajo, tienes malas relaciones en la universidad, tienes malas relaciones en la iglesia y tienes malas relaciones en tu familia. Estás gravísimo. Si tú no te estás dando cuenta de eso, es porque eres un infante espiritual que crees que ya estás grande y estás preparado para viandas, para alimentos sólidos, pero apenas todavía somos bebés espirituales. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Porque aún son canales, pues hablando entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, los carnales no son capaces de tener buenas relaciones unos
con otros. Ahora yo le voy a poner un parámetro. Si usted no se puede llevar bien con su vecino, con su amigo y con el compañero diácono que usted tiene a la par, pregunto, ¿cree usted que usted está apto para llevarse bien con Dios? La medida es la de la cruz. Y le voy a explicar por qué la cruz es la cruz. Porque primero la cruz va hacia arriba en una relación vertical del hombre con Dios. Pero también la cruz tiene un madero que cruza en su eje horizontal, que es la relación de unos con otros, de hermanos a hermanos. Entonces usted y yo no podemos decir, yo soy cristiano solo viendo para arriba y obedeciendo a Dios sin amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces la cruz nos muestra que usted y yo, si no tenemos buenas relaciones unos con otros, nosotros somos hombres carnales. Tercer síntoma de un carnal: divisiones, celos y contiendas. Si usted todo el tiempo es de las personas que anda generando división dentro de los grupos, quiero decirle, usted puede ser un creyente, y el apóstol Pablo dice, hermanos, usted de la iglesia, solo que usted es carnal. Solo que usted anda buscando pelear con otro. Solo que usted anda haciendo divisiones. Solo que usted está lleno de celos. Quiero hablarte un poco de los celos. Los celos solamente son inseguridad de uno mismo. El ejemplo mayor de celos es Saúl. Dice que cuando David vino de la guerra y mató más que Saúl, las mujeres empezaron a decir, Saúl mató a 1000, pero David mató ¿a cuántos? A sus 10,000. ¿Y sabes qué es lo que pasó en Saúl? El celo se activó en él. ¿Y sabes por qué se activa el celo? Porque tú y yo somos personas inseguras, porque creemos que no tenemos favor de Dios, porque no nos damos cuenta que usted y yo somos hijos de Dios, comprados con sangre, y valemos la sangre de Cristo. Somos amados, somos los mismos hijos de casa, y nuestro Padre es el mismo. Entonces, si yo ando con celos, es porque hay inseguridad de mí. Yo no sé quién soy, ni para dónde voy, ni de dónde vengo. Entonces no puede haber celos dentro de un espiritual, porque el espiritual, el mundo le dice, vos sos esto, vos sos lo otro, pero él se va a la Biblia y dice, el mundo dice esto, aquellos dicen esto, pero la palabra de Dios dice que yo soy hijo de Dios, comprado con sangre. Entonces no puede haber celos, contiendas en un espiritual. Número 4, quiere detectar a alguien que todo el tiempo está en la UCI y que todo el tiempo está en unidad de pacientes internados o hasta en operaciones quirúrgicas y nunca da de alta. Entonces, el cuarto parámetro es el siguiente. El carnal todo el tiempo es un niño. ¿Y qué es un niño? Alguien que tiene un biberón en la boca. ¿Y qué es un biberón en la boca? Es un instrumento para recibir leche. ¿Y qué es la leche? La leche se le da a los bebés espirituales. Entonces, usted y yo queremos identificar si estamos en una UCI, si estamos en una unidad de pacientes internados o en una unidad quirúrgica sin haber dado de alta. Entonces, simplemente vea dónde está usted en esta hora. ¿Cuál es su posición? ¿Está todo el tiempo recibiendo o ya es hora que usted esté dando? ¿Sabía usted de que dentro de la iglesia cristiana la gente se pasa todo el tiempo, una vida entera, congregándose? ¿Y qué significa congregándose? Tomando leche. Vienen a las iglesias y todo el tiempo es dame, 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 dame.
recibiendo palabra, palabra y palabra y palabra. Pasan años, pasan décadas y todo el tiempo están en la posición de bebé recibiendo la leche espiritual. Ahora bien, obviamos que nosotros como creyentes no hemos sido llamados para vivir dentro de un hospital todo el tiempo. No hemos sido llamados para vivir en la UCI, para vivir en cuidados intensivos, para vivir todo el tiempo en operaciones quirúrgicas, sino que hemos sido llamados para darnos de alta. Hemos sido llamados para dar fruto y fruto de vida, para dar buen fruto. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos dar buen fruto? Nosotros no somos una religión más. El cuerpo de Cristo no es una religión más, sino que el cuerpo de Cristo es una institución del cielo para dar alimento, para dar vida a los que están enfermos, para sanar a los enfermos, para ayudar a los cautivos por el diablo, para llevar alimento, para llevar esperanza a los que no tienen esperanza. Entonces, el bebé espiritual todo el tiempo está en posición de recibir, recibiendo leche. Ahora bien, el alimento espiritual, ¿qué es el alimento espiritual? El alimento espiritual entonces es el pan que cae del cielo para nuestras vidas. Su espíritu, su cuerpo, usted lo alimenta con alimento de esta tierra. Pero su espíritu y su alma tiene que ser alimentado por las palabras de vida eterna. Entonces, el alimento es esa leche que dice que es no adulterada, pero tiene un componente que es para crecer. Y le leo lo que dice Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, el alimento lo que provoca en el bebé es crecimiento. Y crecimiento para salvación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dentro de los hospitales los enfermos nunca dan de alta? ¿Por qué dentro de las iglesias los niños nunca crecen? Si la leche es para que crezca, si el alimento es para que crezca. ¿Y por qué es que estamos ahí todo el tiempo en esa posición? Y lo que sucede es lo siguiente: porque no queremos dejar la leche, porque queremos estar en la posición egoísta, y porque dentro de la iglesia los carnales quieren seguir viviendo bajo los parámetros de su carnalidad. Porque queremos seguir viviendo nuestra vida bajo el término egoísmo. Primero yo, segundo yo y después yo. Porque queremos seguir viviendo bajo los paradigmas del hombre, bajo los parámetros del hombre. Entonces, por eso dentro de la iglesia el carnal es el que pobla las iglesias. Y entonces, ¿qué significa y cómo puedo entender lo siguiente? Usted y yo tenemos que entender lo siguiente. Hay una parábola que explica cómo es el reino de Dios. Y esta parábola del reino de Dios dice Mateo 13:31. Quiero que usted abra su Biblia y lo leamos. Mateo 13:31. ¿Lo tenemos? Mateo 13:31 dice: otra parábola les refirió diciendo, como dice, el reino de los cielos es semejante, es decir, es igual a esto. ¿A qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, que dice,
es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y que hacen nido en sus ramas. Entonces, yo quiero que usted, si el Espíritu le puede abrir ahorita su mente, su entendimiento, es lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a esta parábola que estamos explicando ahorita. A una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas. Una semilla que es la palabra de Dios. Pequeñita. Pero esta semilla que es más pequeña de todas, dice, es sembrada, inicia pequeña, pero empieza a crecer. Y mire lo que dice acá. Y cuando crece, llega a ser un árbol que es el más grande de todos. ¿Y qué sucede con ese árbol? Llegan las aves y empiezan a anidar en ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El creyente que entra a un hospital del alma, entra como esa semilla así de pequeña. Y la palabra es sembrada en su corazón. Y empieza el proceso de germinación y de crecimiento. Y la medida del cristiano es que el cristiano tiene que ser como un árbol que da vida a las aves, al medio ambiente y a los demás. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, este árbol da fruto, da aire. Se dice que solo un árbol es capaz de darle aire, oxígeno a 20 personas. Un árbol. Entonces el parámetro, si tú ya estás fuera de cuidados intensivos, es a cuántas personas les estoy dando oxígeno espiritual. ¿Cuántas personas están recibiendo del aire de vida que yo tengo para darles? ¿Cuántas aves están anidando dentro de este árbol de vida? Un día de estos se me acercó un amigo con cara de confundido. Y en medio de la plática yo me di cuenta su confusión. Me hablaba él de lo aburrido que él se siente haber ya logrado tener una novia y no tener un propósito de vida. Y en medio de esa conversación, yo no sabía qué decirle. Pero mientras yo platicaba con él, yo miraba su confusión y el Espíritu puso palabras dentro de mí. Y cuando estuvimos platicando en esa conversación, yo le hice entender por medio de las palabras que le dije, y le dije, lo que sucede es lo siguiente: en tu relación no hay un propósito de vida dentro de tu relación. Y como no hay un propósito de vida, nunca le vas a encontrar sentido. Y es por eso que la Biblia dice, quien haya mujer, haya el bien. Tú has encontrado el bien, pero tú no tienes un propósito de vida y por ende puedes encontrar mujer, puedes encontrar dinero, pero si dentro de ti no hay un propósito de vida, tú nunca le vas a hallar sentido. Aquella persona me entendió lo que le quise tratar de decir, me dio un clic y me dijo, me quedo con esa palabra como diciendo, me ha salvado la vida. ¿Sabes qué pasó en mí? Yo me sentí bien. Yo dije, estas palabras le sirvieron a este confundido. ¿Y sabes qué pasó en mí? Me inspiré y dije, Señor, sígueme dando, sígueme haciendo un árbol de vida, porque hay muchas personas que necesitan oxígeno, porque hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, muchas personas que necesitan ser guiadas por tu Espíritu. ¿Y sabes qué es lo que pasa en mí en ese momento? Que empiezo a ser un árbol de vida. Empiezo a dar aliento a otros.
empiezo a animar a otros, empiezo a darle vida a otros, porque la medida de un creyente no es estar en contiendas, en celos, en disensiones, en vidas carnales, sino que estar siendo árboles de vida para vida eterna. Entonces, tanto usted como yo, nosotros fuimos diseñados para ser árboles de vida. Usted tendrá experiencias en las que usted ha traído a alguien a Cristo, y porque usted lo trajo a Cristo, porque usted lo trajo a su reunión, esa persona ahora es un árbol de vida. Esa persona ha cambiado su vida, porque usted fue el aire que esa persona necesitaba en ese momento. Dejó la carnalidad y empezó a ser un árbol de vida. Un enfermo que ya no es enfermo, sino que es un árbol que está dando vida a otros. Y lo que sucede es que el creyente ha sido llamado, como el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla, pero a un gran árbol que aves están anidando dentro de esa ave. Y la medida de un espiritual no es que habla bonito, no es que se viste bonito. La medida de ese espiritual son frutos de vida y no de muerte. La medida del espiritual es que entiende las cosas del espíritu por medio del espíritu. La medida del espiritual es cuánta gente está anidando dentro de nuestros árboles. ¿Cuántos pájaros hay? ¿Cuántas personas están escuchando tus palabras de consuelo? ¿A cuántos estás sanando? ¿A cuántos estás escuchando? ¿A cuántos estás abrazando? ¿A cuántos les estás animando? ¿A cuántos les estás diciendo, vamos, Cristo te ama? ¿A cuántos les estás diciendo, yo estuve en tu situación, puedes levantarte? ¿Para cuántos estamos siendo árboles de vida, vida, aliento y vida espiritual para esas personas que necesitan de un hombre que les dé vida? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora termino lo siguiente con esto. Muchos de los que estamos acá, primero tenemos que identificar: 1, soy hombre natural; 2, soy hombre carnal; o 3, soy hombre espiritual. Yo quiero hacer la pregunta de los que estamos acá: ¿cuántos de los que estamos acá queremos ser hombres espirituales? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos ser espirituales? Los espirituales entienden las cosas del espíritu por medio del espíritu. Los espirituales son árboles de vida que dan vida y aliento a los demás. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo ser yo espiritual? Número 1, tenemos que, quiero decirte lo siguiente, que es esto. Dice Mateo 4:4. Yo quiero que lo escuches. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva, dice Juan 6:51. Y termino con esta última cita de Mateo 6:11 que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Te acabo de mencionar 3 citas que habla de pan y no de leche. Yo soy el pan de vida que da vida. Entonces la pregunta es: ¿cómo salgo yo de mi carnalidad para ser un espiritual? Tienes que empezar a anhelar el pan de vida. No hay manera que tú y yo salgamos de la carnalidad a la espiritual si no deseamos, anhelamos el pan de vida. No hay manera que usted y yo salgamos de nuestra carnalidad si no recibimos el pan de vida. ¿Qué es lo que nos puede levantar a nosotros de nuestras UCIs, de nuestros cuidados intensivos, de nuestra niñez espiritual? A ser árboles de vida es que usted se alimente del pan de vida. Y como usted tiene pan, alimento sólido, usted empieza a repartir y empieza a dar.
Hechos relata cómo la iglesia primitiva vivía y dice así: perseveraban unánimes en el templo cada día, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Entonces, usted y yo, primero, para salir de nuestra niñez, lo primero que tenemos que hacer es desear el pan de vida eterna. ¿Y qué es eso? Lo decía el domingo pasado. Leamos la Biblia. Repita conmigo: leer la Biblia. Y cada vez que leamos la Biblia es leerla con sencillez de espíritu, deseando que ese pan me alimente, porque esas palabras pueden ser de vida para otros. Y lo segundo, para poder salir de mi niñez espiritual, yo tengo que hacer lo que hacía la iglesia primitiva, que dice: compartían unánimes y partiendo el pan lo repartían. Va a llegar un momento en donde usted va a tener demasiado pan en su aljaba. ¿Cuántos quieren tener demasiado pan en su aljaba? Entonces usted va a tener demasiado pan y ¿sabe qué va a hacer? Si usted no lo reparte, ¿qué pasa con el pan que no se reparte? Se arruina. ¿Qué más? Hay un gato que se nos mete en la casa que anda mordiendo panes, fíjese, y me cae mal ese gato y lo quiero. ¿Sabe qué pasa con el pan que no se reparte? Se empieza a podrir. Ojalá no me metan preso. Se empieza a podrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted está deseando el pan, usted empieza a alimentarse de pan de vida, pan de vida. Y cuando llegan esos sedientos y cuando llegan esos hambrientos, uno los ve y de tanto pan de vida que uno tiene, le dice: va pues más, agarra un pedazo, va pues más, agarra otro pedazo, va pues más, agarra otro pedacito. Y empezamos a hacer árboles de vida que dan vida eterna a los demás que se nos acercan. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Oramos en esta hora.